Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar los mensajes en Lucas capítulo 13, es el segundo mensaje. Vamos a leer los versículos 10 al 17 y un evento muy interesante sucede aquí. El título del sermón en esta mañana es Gloria en Sanidad. Creo que puse sanación, pero sanidad, si no me equivoco, es la palabra correcta. Gloria en sanidad. Vamos a mirar un evento donde una mujer es sanada por nuestro Señor Jesucristo, pero muy interesante. Es que lo que vamos a hacer ahora, no vamos a completar una frase con los 3 puntos, simplemente vamos a hacer como un comentario de lo que vamos a leer aquí y 3 puntos son los que vamos a mirar. ¿Okay? Entonces el título es Gloria en Sanidad, Lucas 13 del 10 al 17, y el punto principal es esto, y eso se aplica a todos nosotros. Es que miren, Dios debe ser glorificado cuando experimentamos sanidad en nuestras vidas. Dios debe ser glorificado cuando experimentamos sanidad en nuestras vidas. Somos cristianos es porque hemos sido sanados de nuestro pecado. ¿Qué tipo de sanación? Estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. No debemos de olvidarnos de eso. Tomamos la comunión cada semana para recordar lo que Dios hizo por nosotros, porque es importante. Si no tenemos cuidado, pues vamos a empezar a pensar como que, pues lo que hizo Dios, pues que bueno, ya lo escuchamos 1000 veces. Pero si lo escuchamos 1000 veces, nos debería de impactar igualmente, si no más, cada vez que escuchamos que Dios, por medio de Jesucristo, nos perdona todos nuestros pecados. Nosotros hemos sido sanados y tenemos que glorificar a Dios cuando experimentamos sanidad en nuestras vidas, en el tiempo cuando somos salvos o salvados y también por el resto de nuestras vidas. Algo que me encanta cuando vamos a estos eventos de hombres, que fuimos varios ayer, es que esos hombres que platican o dan su testimonio son muy transparentes, o sea, no les da miedo decir las batallas que tienen, no les da miedo platicar de dónde Dios los sacó y dónde los tiene ahorita, y creo que eso nos falta a todos nosotros. En veces hasta sin querer queriendo queremos aparentar que todos están bien. Especialmente cuando venimos a la iglesia, ven vestidos. Yo no me he visto así todos los días, Estas son mis ropas nice. Pero venimos y deberíamos, ¿no? Deberíamos de, en un sentido, dar a Dios lo mejor de nosotros. Pero lo que no queremos es tratar de aparentar que somos algo que no somos. Eso es hipocresía. Y nos damos cuenta, y lo digo seguido desde el púlpito, que todos de alguna manera u otra estamos quebrantados y en necesidad de sanidad de Cristo Jesús en nuestras vidas, aún como cristianos. Y está bien. Lo que no está bien es querer quedarnos donde estamos. Eso está mal. Lo que está mal es pretender que no hay nada mal, o pretender o aceptar que lo malo que está en nuestras vidas, ya sea pecado o lo que sea, que Dios no le importa o que Dios no le interesa que yo busque ser sanado de esa cosa, de esa situación. Todos estamos de alguna manera u otra en necesidad del poder de Dios, y eso está bien. Y hasta cierto punto venimos a la iglesia con ese propósito. La intención de una iglesia nunca fue de que gente perfecta se venga y se reúna, sino más bien debe ser un lugar donde los quebrantados, los cansados, cantamos 2 canciones de ser quebrantados, de venir a Dios para que nos sane, para que nos alivie, nos reviva. Entonces eso es importante. Entonces cuando hablamos de gloria en sanidad y hablamos de que Dios debe ser glorificado cuando experimentamos sanidad en nuestras vidas, es importante. No solamente cuando fuimos salvos, gracias a Dios por ello, pero continuamente deberíamos nosotros de buscar ser sanados por Dios. Y tal vez digamos, ¿físicamente o estamos hablando espiritualmente? Yo diría las dos, hermanos. ¿Puede Dios sanarnos de cualquier enfermedad física? Sí puede. ¿Quiere? Yo no sé. Lo que sí sé es que Dios no sana toda enfermedad. Él permite ciertas enfermedades y eventualmente la mayoría de nosotros vamos a morir probablemente de alguna enfermedad. Y eso es algo muy normal en consecuencia de nuestro pecado y nuestros cuerpos temporales. No nos debemos asustar.
Lo que sí no quisiera que pensemos, y desafortunadamente hay muchas iglesias que enseñan esto, que cada enfermedad es por una falta de fe. Y lo único que tienes que hacer es orar y Dios te va a sanar. Y si no te sana, pues es obvio, no tienes suficiente fe. Eso es muy problemático. Y me animo a decir, esa es una enseñanza del diablo, hermanos. Dios puede sanar, pero también en Job, por ejemplo, se los pongo bien fácil, en Job, Dios le permitió a Satanás que le quitara su salud a Job, no como falta de fe, y lo permitió que fuera una prueba para Job, pero pensar de que cada enfermedad física es por algún pecado, creo que es incorrecto. Y pensar de que toda enfermedad física Dios las quiere sanar, creo que es algo no correcto. Pues hay muchos ejemplos en la Biblia donde Pablo dice, a tal hermano lo dejé en esa ciudad y lo dejé porque estaba enfermo. ¿Por qué no lo sanó el gran San Pablo? Porque es que Dios lo sanó a Pablo cuando tenía ese aguijón en la carne. O sea, tenemos que tener un buen entendimiento de toda la Escritura, hermanos. Y ni usted ni yo entendemos todos los propósitos de Dios, entendemos muy poco, confiamos en el amor y el poder de Dios, pero dentro de esos propósitos también se encuentra el castigo hacia el pecado, el cual es muerte. Pero a Dios le interesa más nuestro espíritu. Y Él dice, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá. Dios está interesado, Cristo vino a rescatarnos de este cuerpo temporal para darnos nuevos cuerpos eternos, para pasar toda la eternidad con Dios. Este tiempo que experimentamos aquí va a haber dolor, va a haber tragedia, va a haber dificultad y va a haber también gozo y muchos éxitos, pero va a haber poquito de todo preparación para la vida que viene, que es lo más importante. All right. Vamos a leer. El punto es, Dios debe ser glorificado cuando experimentamos sanidad en nuestras vidas. Déjenme leer Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. Dice así. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué interesante. Vamos a mirar 3 puntos, hermanos. Vamos a mirar la sanidad que ocurrió. Vamos a mirar el odio que siguió y luego también vamos a terminar con la hipocresía que el Señor Jesucristo trató. 3 cosas que para mí resaltan en este punto: gloria en sanación, y el punto principal de nuevo es de que tanto como en esta historia debería ser lo mismo en nuestras vidas, que conforme experimentamos sanidad deberíamos de glorificar a Dios. Todos requerimos sanidad de alguna manera u otra, física, emocional, psicológica, mental. Si tú dices que no tienes nada
en el cual requieres sanidad, ¿cómo lo ponemos de una buena manera? Eres un mentiroso o mentirosa, o no eres sincera, no estás poniendo atención a lo que está pasando en tu vida. Decir que no ocupamos sanidad de nada implicaría que estamos perfectos, de una condición perfecta, y eso no es correcto. Pero si crees diferente, me encantaría de nuevo platicar. Creo que todos nos damos cuenta que de alguna manera u otra, o de maneras múltiples, todos, aún como cristianos, necesitamos la sanidad de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? So vamos a experimentar esto y vamos a desarrollar este tema. Entonces, vamos a hablar del primer punto que miramos aquí: la sanación o la sanidad que ocurrió. ¿Ok? Comenzando con el versículo 10, déjame repasarlo y voy a hacer algunos comentarios acerca de esto. Dice que el Señor Jesucristo en una sinagoga estaba enseñando en el día de reposo, muy normal. Y había allí una mujer, escuchen esto, una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Muy interesante que Lucas, siendo un médico, dice que ella estaba enferma como consecuencia de un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Piensen eso un poquito. 18 años con esta misma enfermedad, donde esta mujer estaba, dice aquí, encorvada y no se podía enderezar. 18 años es mucho tiempo. Hay unos jóvenes que no tienen 18 años aquí todavía. Yo tengo poquito más de 18 años y les puedo decir que 18 años son muchos años para estar enfermos con la misma enfermedad física como esta mujer. Y miren lo que dice. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hizo? Glorificaba a Dios. Hay gloria en sanidad, hermanos. Déjenme hacer unos comentarios acerca de esta mujer. ¿Y qué tiene que ver ella con nosotros? Ya mencioné que todos nosotros, de alguna manera u otra, creo yo, necesitamos sanidad. Y también nos deberíamos dar cuenta que toda la gente alrededor tuyo, es cada persona a tu alrededor, sea tu esposo, tu esposa, hijos, padres, primos, hermanos, vecinos, lo que sea, cada una de esas personas también, de alguna manera u otra, requiere sanidad. Esta mujer tenía 18 años enferma y sin lugar a duda frecuentaba en la sinagoga. El Señor Jesucristo la mira, probablemente por primera vez. La demás gente que frecuentaba esa sinagoga, porque el Señor Jesús estaba simplemente pasando por ahí, en camino rumbo a Jerusalén. Entonces la mira por primera vez y algo que me encanta es de que la primera vez que él la vio, él sabía que estaba mal y ella tenía un deseo de curarla. La demás gente que ya la conocía probablemente por 18 años o más, ya estaban acostumbrados a mirarla así. Y hermanos, bien importante entender que tanto para la manera que miramos a otra gente o la manera que miramos nuestro pecado o nuestras deficiencias o enfermedades, muchas veces las miramos y nos acoplamos y ya no nos molesta. Y eso es un gran peligro, especialmente con nuestro pecado. Llega un punto donde batallamos con el pecado, tratamos esto, aquello, y después de un rato como que, bueno, pues ya no está tan mal. Y tal vez en un tiempo nos molestaba mucho cierta situación en nosotros, o también se puede aplicar en gente a nuestro alrededor, y después como que ya lo aceptamos. Y si no tenemos cuidado se convierte como parte de nuestra identidad. Varios hombres ayer mencionaron de eso. Se convierte en nuestra identidad. Y si no tenemos cuidado, nos convertimos en se nos desarrolla en nosotros una mentalidad de víctima por nuestra enfermedad. Estaba mi hermano Mike Johnson hablando de eso, tercera vez batallando con cáncer. Y dice, ¿sabes qué es la verdad? Que ahora puedo usar cáncer como una excusa para todo.
Dice, si llego 30 minutos tarde a una junta, nadie me reclama. Es más, cuando llego, están tan contentos porque saben que tengo cáncer y voy, y nadie me dice nada. Y dice, y yo llegar tarde no tenía nada que ver con el cáncer, pero pues la gente sabe que tengo cáncer y pues me dan chance para todo. Dice, es muy conveniente estar enfermo. Y sabe que hay mucha sabiduría en eso. Nos convertimos en víctimas. Trabajo, dinero, salud. Nos conformamos con eso. Y no estoy hablando de que Dios nos va a fuerzas a sanar, pero lo que estoy diciendo es de que cuando Pablo le pide a Dios que le quite ese aguijón en la carne, ¿qué dice Dios? Mi gracia es suficiente. Y Pablo, ¿qué responde? Dice, si ese es el caso, entonces prefiero estar enfermo si Dios va a ser glorificado en ello. Y Pablo no dejó ese aguijón en la carne que lo estorbara para seguir ministrando y haciendo el trabajo que Dios le había dado. Eso es bien importante, hermanos. Se puede convertir en excusas. ¿Por qué no hacemos esto? Bueno, si tuviera esto más, si no estuviera tanto esto y aquello, y nos convertimos en víctimas. Se convierte esta enfermedad o necesidad en algo de nuestra identidad y dejamos de seguir a Dios o que puede crear en nosotros un resentimiento, enojados. En la iglesia hay mucha gente enojada con Dios. Dice, no, yo no me enojo con Dios, estoy enojado con todos menos con Dios. ¿Sabes por qué andas peleando con todos? ¿Poco no sabes? Si no sabes por qué andas peleando con todos, es porque estás enojado y quieres pelear con Dios, pero no puedes. Lo mismo que hizo Caín. ¿A quién mató? A su hermano Abel. ¿Por qué? Yo diría porque no podía matar a Dios. Y si hubiera podido, Caín hubiera preferido matar a Dios. Pero como no puede matar a Dios, mató a su pobre hermano. Y hermanos, así estamos todos nosotros. Peleando con nadie. Es que me hacen enojar. Nadie te hace enojar. El único que te hace enojar eres tú. Tú tienes el poder para enojarte. Es todo. Otra observación de esta mujer es de que ella no estaba amargada, no estaba enojada con Dios. Me imagino que no estaba contenta, estar jorobada y no poder mirar para arriba y no poderse enderezar por 18 años. Pero ¿dónde estaba, hermanos? ¿Dónde estaba esta mujer cuando Cristo la miró? En la iglesia. En la iglesia. Cuando nos pasan cosas, cuando estamos pasando por dificultades, muchas veces Satanás te va a decir, ¿a qué vas a la iglesia? Mira, todos saben lo que te está pasando, nadie te va a reclamar, no tienes que ir. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Verdad que sí? Sí, me siento mal por mí, no voy a la iglesia. ¿Qué tal si esta mujer no hubiera ido a la iglesia ese día? ¿Qué tal si hubiera dicho, sabes que ahora mi espalda me duele más que lo normal? ¿A qué voy? Ni siquiera puedo mirar al pastor. Jorobada, no puede. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A dar lástima? Hermanos, todo esto tiene que ver con la guerra espiritual. Me encanta ese himno segundo que cantamos. Cansado del camino, sediento de ti. Habla de la lucha, de la guerra que hemos ganado en Cristo, pero de todos modos desde nuestra armadura se ha gastado, necesitamos ser de nuevo sanados por Dios. Tenemos que entender que todos necesitamos sanidad de Dios y no podemos usar nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestras enfermedades como excusa para sentirnos mal, para alejarnos de Dios, alejarnos de la iglesia cuando deberíamos acercarnos. Esta mujer, en su situación, después de 18 años, ha estado fielmente en la iglesia. Y el Señor Jesucristo, la primera vez que la mira, tiene compasión hacia ella. Ella no pide, pero el buen
médico la mira, tiene compasión y la sana. Me encanta. La sanidad que ocurrió es el punto número 1 de la sanidad de esta mujer. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él, el Señor Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. El Señor Jesucristo en la cruz tomó todo: nuestras enfermedades, dolores, vergüenzas, errores, pecados, y las clavó en la cruz, hermanos. ¿Nos va a sanar de cada enfermedad? No. ¿Puede? Sí. Pero entendemos que aún en veces podemos estar enfermos por diferentes razones, hermanos. Muchos de nosotros estamos enfermos por nuestras propias acciones. No siempre, pero muchas enfermedades. El doctor te dice, ya saben, te preguntan, oh, ¿sabes que tienes la presión alta? ¿Estás estresado? No, me la llevo bien calmada todo el tiempo. ¿Quién no está estresado? Ahora casi glorificamos el estrés, ando ocupado. Y ellos entienden que el estrés, que es algo mental, te puede afectar en tu cuerpo. Casi siempre te dicen, el estrés te puede afectar, puede tener efectos físicos negativos en toda área de tu cuerpo. Entonces hay cosas mentales que nos pueden afectar, nos pueden enfermar. Y aparte de que si no comes bien, si no haces ejercicio, si no haces las cosas lógicas que deberíamos hacer, muchas veces eso nos afecta a nuestro cuerpo y nos enfermamos por causa de nosotros mismos. Pero también hay enfermedades que están fuera de nuestro control, y hay enfermedades también que aún Dios, bíblicamente podemos decir que Él usa ciertas enfermedades cuando Él quiere para enseñarnos ciertas lecciones, para ponernos en prueba, y es algo que tenemos que aceptar. Muy interesante. Primera de Pedro 2:24 dice casi exactamente lo que dice Isaías. Dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, lo importante que tenemos que entender como cristianos es que Cristo llevó en la cruz, en su cuerpo, toda enfermedad nuestra. Por eso es que podemos, cuando se termine esta vida, podemos recibir un cuerpo sin pecado, sin dolor y sin enfermedad, porque Cristo llevó todo eso en su cuerpo en la cruz. Y es lo más importante. Yo quisiera que nadie se enferme, yo quisiera nunca enfermarme, pero es parte de la vida, parte de consecuencias como lo que ya acabo de decir. Y eso no debería de asustarnos, de sorprendernos, y definitivamente, como esta mujer, no nos debería de desviar o impedir nuestra relación con Dios. No siempre es fácil, yo entiendo que algunos de nosotros tenemos peores enfermedades y situaciones que otros, y son reales e importantes y difíciles. Por eso tenemos una iglesia para apoyarnos y animarnos, pero no podemos dejar enfermedades que influyan negativamente en nuestro caminar con Dios, por más difícil que sea. Salmo 103, versículos 2 y 4. Del 2 al 4. Salmo 103, del 2 al 4, creo que debería de tener su hoja. Dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Eso es lo importante, hermanos. La sanidad que ocurrió. Ahora, aún cuando somos sanados, punto número 2 es el odio que siguió.
Uno pensaría que el Señor Jesucristo hace este milagro, sana a esta mujer que por 18 años ha estado sufriendo físicamente, y después dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que debes de trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Este hombre que estaba encargado del edificio de la sinagoga, de la iglesia, probablemente conocía a esta mujer. Es posible que la había conocido por 18 años o más, y él es una de las personas que miraba a esta mujer, y francamente a este hombre no le importaba esa mujer. Qué triste, ¿no? Y por más que le queremos apuntar el dedo a ese hombre correctamente, tenemos que apuntarnos el dedo nosotros. Hay gente a tu alrededor que está sufriendo y francamente a ti no te importa. Y no te importan si no estás orando por ellos. Y no te importan si no estás haciendo nada por aliviar su dolor. Hay que ser sinceros. Entonces, así como este responsable de la sinagoga, en vez de mirar el milagro de Dios y glorificar a Dios, se indigna y se enoja porque Jesucristo sanó a esta mujer, a quien a él no le importa, y Jesús la sanó en el día de reposo, en el sábado. Y en vez de glorificar a Dios, dice que enojado, y era un cobarde también, ahí les va. El Señor Jesucristo mira a la mujer, le dice a la mujer: ven para acá. La mujer viene, el Señor la libra con el poder de su palabra, pone sus manos sobre ella y ella se endereza perfectamente y glorifica a Dios. Y todos asombrados, pero él no, él enojado. Y en vez de decirle al Señor Jesucristo: hey, ¿qué estás haciendo? No, le habla a toda la gente: hey, acuérdense, hay 6 días para trabajar. Y el Señor Jesucristo lo ignora. Hay 6 días para trabajar, si quieren ser sanados, vengan en ese día, no en el día de sábado. Y el Señor Jesucristo lo mira a él y le dice: hipócrita. Me encanta. El Señor Jesucristo era un hombre que sin miedo a nadie, que cuando un cobarde que tenía una posición de autoridad en la iglesia muestra cómo es que a la gente que está en su encargo no le importa, el Señor Jesucristo le dice: hipócrita, enfrente de todos. Qué escándalo, ¿verdad? ¿Se imagina? Palabras de pleito, aunque te se hubieran agarrado ahí y esté con su teléfono grabando a ver qué pasa, ¿verdad? Échale, Jesús. El Señor Jesucristo dice: hipócrita. Sí, tú, hipócrita. Dice: ¿a poco tú no desatas a tu asno, a tus burros, a tus bueyes? Trabajas para desatarlos y llevarlos a tomar agua, y a esta mujer, hija de Abraham, no la voy a sanar en el día porque es el día de reposo. O sea, ¿te importan más tus animales que esta mujer? Y miramos el corazón, la compasión de Cristo. Esta mujer ni siquiera pidió ser sanada, hermanos, pero ahí estaba. Y el Señor muestra su compasión. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Eso es lo importante. ¿Por qué la sanó a ella? ¿Por qué todo eso? No entendemos, excepto que Dios es glorificado, y eso es lo más importante. ¿Qué quiere Dios en tu vida? Que glorifiques a Dios. ¿Cómo? Cuando estás saludable completamente, no, siempre, en todo. Y deberíamos de buscar lo mismo solamente para nosotros, pero también para la gente a nuestro alrededor. Y este hombre cobarde, a quien Dios le dice en su cara, frente de todos, hipócrita, no era así. A él le importaba más ser religioso, no le importaba a la gente. A nosotros, hermanos, que nunca sea así. La película que miramos, si no la fueron a ver, ni modo, ahora les voy a platicar qué pasó. Ya deberían de haber ido. Pero el problema con la película esa tiene que ver con los hippies de los 60s y 70s. Y ellos no se bañaban muy seguido, andaban en la calle, no traían zapatos. Y cuando empezaron a venir a la iglesia de Chuck Smith, otra gente en la iglesia los miraba medio raro. ¿Y saben cuál era una de sus preocupaciones? Que los hippies estaban
ensuciando la alfombra. No les importaba que estaban viniendo a escuchar la palabra viva y eficaz de Dios, les importaba que venían con sus pies sucios y estaban ensuciando la alfombra. Hermano, no seas así. No hay que ser así. Y en la película, el Chuck Smith, gracias a Dios, mueve su corazón, porque él era más o menos así igual también, hasta que Dios le cambia el corazón y reta a su congregación. Y dice, ¿sabes qué? Los vamos a dar la bienvenida y los vamos a servir y somos una familia y para adelante. Y varias personas se paran y se van. Hipócritas. La mujer que es sanada no era la única que ocupaba sanidad. ¿Saben quién estaba más enfermo que ella? Ya saben, ¿verdad? Porque son bien inteligentes. El encargado de la sinagoga estaba peor que esa mujer. La mujer tenía una enfermedad física, pero esa enfermedad se iba a acabar en cuanto se muriera, iba a tener un cuerpo nuevo, bien derecho. Pero este hombre, que debería ser el más religioso y más temeroso de Dios, estaba peor que esa mujer. Hay tanto que hablar de eso. A veces nos miramos y no, esa persona, ¿por qué Dios bendice a aquellos? Mira la casota que tienen y los carrazos que tienen y la ropa que traen y la salud. Creo que Cristo nos diría, ¿qué te importa? Tú preocúpate por ti, preocúpate por mí y olvídate de lo que aparenta a otra gente. Porque ese hombre de la sinagoga probablemente todos miraban, lo respetaban, pero él espiritualmente estaba mucho peor que la mujer que estaba enferma. Y él no recibió sanidad. El odio que siguió. No te sorprendas cuando tú sigues al Señor que va a haber gente que no le gusta lo que estás haciendo, que te van a odiar por seguir a Cristo. El salmista dice en Salmos 38, 19 y 20, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios. Y dice, ¿por qué? Por seguir yo lo bueno. Cuando tú estés siguiendo lo bueno, buscando seguir a Cristo, no te sorprendas que van a haber personas que odian lo que estás haciendo. Efesios 4:31, vas a decir, sí, mis compañeros en el trabajo así son. ¿Y qué tal en la iglesia? Eso no pasaría, ¿verdad? Sí, sí pasa también, Efesios 4:31, 32, Pablo escribiéndole a la iglesia le dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿De la iglesia? Se equivocó Pablo. Le estaba escribiendo al mundo, no a la iglesia. No se equivocó. El Espíritu Santo le dice a los creyentes, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Aún en la iglesia. Escuché a alguien el otro día decir, tienes que tener cuidado a quien le compartes buenas noticias. Y hermanos, ahí les va, más les vale que ustedes no sean así, Viene alguien y te dice, mira, acabo de comprar una, Dios me bendijo y pude comprar una nueva bicicleta. Nadie compra bicicletas ya, para no ofender a nadie. Una bicicleta nueva y tú bien contento por tu nueva bicicleta y la persona en vez de decir, gracias a Dios, qué bueno que te bendijo Dios, vas a ir a la iglesia en mi bicicleta. ¿Qué dicen? Oh, ¿y cuánto te costó? ¿Puedes con los pagos? Y, está bonita, pero sabes que mi amigo se acaba de comprar una bicicleta eléctrica, más mejor que la tuya. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes estar contentos por las personas? Esas son las envidias, son los enojos, es la hipocresía. Y dice esta persona, tienes que tener cuidado con quién compartes buenas noticias. Es más, lo que él dijo, realmente dijo, cuando compartes buenas noticias con gente, te das cuenta de quiénes son tus amigos de veras, quién va a estar contento por ti y quién
va a mostrar envidia por ti. Hermanos, este hombre de la sinagoga representa a los seres religiosos. Yo no quiero que nadie aquí seamos gente religiosa. Queremos ser gente que entiende que por la gracia de Dios no somos quien éramos antes, que por la gracia de Dios no estamos muertos en delitos y pecados, que hemos sido rescatados y nuestros pecados han sido perdonados, pero que aún necesitamos ser limpiados, que aún necesitamos arrepentirnos, confesar, que aún necesitamos aprender a depender de Dios por nuestras necesidades, enfermedades, deficiencias, errores. El Señor Jesucristo, punto número 3, la hipocresía que trató. Me encanta que este hombre cobarde no se atreve a hablar con Jesús directamente y el Señor dice: hey, tú, hipócrita. El Señor le respondió, le dijo: hipócrita a cada uno de vosotros. Ya hablamos eso. Miren Mateo 15, 7 al 9. Dice: hipócritas. Aquí en otra ocasión dice a todos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es exactamente lo que estaba pasando con este hombre. Para este hombre, el sábado se había convertido en un ídolo. Y aún cuando Cristo muestra el poder de Dios para sanar a esta mujer, que todos deberían haber estado ayudando y teniendo compasión sobre ella, este hombre dice, se indigna, se enoja porque Cristo la sanó en el día de reposo. Primera de Pedro 2:1. De nuevo, Pedro nos dice: desechando pues, a los cristianos, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. A los cristianos, a nosotros, a usted y a mí, Pedro, el Espíritu Santo por medio de Pedro nos dice: desecha pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones de tu vida. ¿Para qué? Para poder recibir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos transforme y podamos tener la misma compasión hacia otros que Cristo muestra sobre esta mujer. ¿Para qué? Todo para qué? Para la gloria de Dios. Qué interesante. Hermanos, espero que estén leyendo. Ya saben que la semana que viene, primero Dios, vamos a empezar con Lucas 13, 18. Lean ese capítulo, lean hacia adelante, regresen y lean lo que hemos leído, llévense la hoja. Esa hoja tiene preguntas, creo que trato de poner preguntas prácticas, ¿no? ¿Cómo te ha sanado Cristo? ¿Y cómo le das gloria a Dios por la sanidad que experimentas? ¿Hay cosas en tu vida que necesitas ser sanado? ¿Cuáles son? ¿Qué estás haciendo? ¿La estás escondiendo o la estás trayendo a la luz para que la luz de Cristo, el poder de Cristo te sane? En Santiago dice: confesaos unos a otros para ser sanados. Si no estás conectado en la iglesia y no tienes un grupo de personas con quien platicas, que estén orando por ti, que puedas platicar, pedir ánimo o recibir ánimo o escuchar de otros lo que ellos están pasando, y de esa manera te animas tú y te ayudan, estás mal y estás en gran necesidad de conectarte con un grupo de creyentes donde puedas tú confesar tus pecados, hablar acerca de tus necesidades, tus dificultades, en un lugar donde otra gente va a hacer lo mismo, y nos demos cuenta que todos estamos más o menos igual en necesidad de la sanidad de Dios para su obra y gloria. Padre Santo, gracias de nuevo por tu palabra. Padre, por su iluminación. Gracias por enseñarnos, por redarguirnos, instruirnos por medio de su palabra, por darnos ánimo, permitirnos mirar historias como estas y mirarnos a nosotros mismos en esta mujer que recibió el poder y la sanación de Cristo nuestro Señor. Que también podamos mirarnos en este hombre que se enojó,
por su religiosidad, en vez de estar contento con lo que Cristo hizo por ella. Y tal vez aún nos podemos mirar a las personas a su alrededor que tal vez ya habían aceptado a esta mujer como enferma para siempre y tal vez no les importaba mucho. Nos damos cuenta, Padre, que todos de alguna manera u otra estamos enfermos. Por su gracia entendemos que esta enfermedad no es para muerte espiritual y que nosotros hemos sido rescatados, salvados para siempre. Pero mientras que estamos en este cuerpo físico, tenemos enfermedades físicas, pero también necesidades mentales, emocionales, psicológicas. Somos seres complejos, pero entendemos también y confiamos en su poder y en su compasión hacia nosotros. Y queremos extender ese entendimiento y esa fe hacia otra gente a nuestro alrededor, para que usted sea glorificado, conforme usted manifiesta su poder en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, pedimos que nos despida con su bendición, Padre, que salgamos de aquí meditando en su palabra con el deseo de ser hacedores de ellas. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.